¿Sabías que hay lugares escondidos en tu vida donde el enemigo ha plantado maldición, donde ha sembrado escasez, donde ha depositado ataduras que ni siquiera has notado? Hoy vas a descubrir 3 lugares secretos que cuando los purificas, cuando los consagras, cuando los entregas a Dios, se convierten en fuentes de bendición inagotable. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es casualidad. Dios te ha traído aquí para liberarte, para abrirte las puertas del cielo y para cerrarle todas las entradas al maligno. Escúchame con atención. La Biblia está llena de símbolos, de figuras, de elementos que Dios usó para enseñarnos verdades eternas. Y hay algo que aparece una y otra vez en las Escrituras: el vinagre. No estoy hablando de supersticiones ni de rituales vacíos. Estoy hablando de revelación bíblica, de principios del reino que han sido olvidados, escondidos, despreciados por una iglesia que se ha dormido en la comodidad. El vinagre en la Biblia representa purificación, representa aquello que limpia lo corrupto, que preserva lo que está en peligro de perderse. Representa amargura transformada en instrumento de Dios. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba en la cruz? Le ofrecieron vinagre. ¿Por qué? Porque en ese momento supremo, en ese instante de máximo sufrimiento, incluso el vinagre tomó un significado profundo: el sabor amargo de nuestros pecados siendo cargado por él. Pero hoy quiero llevarte más profundo. Quiero mostrarte 3 lugares ocultos en tu vida espiritual, 3 áreas que has descuidado, 3 espacios donde el enemigo se ha instalado cómodamente porque nunca los has limpiado, nunca los has consagrado, nunca los has sometido al señorío de Cristo. Y cuando tú purifiques estos 3 lugares con la palabra de Dios, con oración, con ayuno, con autoridad espiritual, vas a ver cómo la abundancia comienza a fluir, cómo las puertas cerradas se abren, cómo todo lo que el diablo te robó tiene que ser devuelto. Primer lugar oculto: tu lengua. Hermano, hermana, escúchame bien. Tu lengua es el lugar más peligroso y más poderoso que existe en tu vida. Santiago capítulo 3, versículo 8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Escuchaste? Veneno mortal. Tu lengua tiene el poder de traer vida o muerte. Proverbios 18:21 lo confirma. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cuántas veces has maldecido tu propia vida sin darte cuenta? ¿Cuántas veces has declarado pobreza sobre tu casa? Nunca tengo dinero, siempre me va mal, esta familia está maldita, nunca saldremos adelante. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás sembrando muerte, estás atrayendo calamidad, estás abriendo puertas legales para que el enemigo entre y destruya todo lo que Dios te ha dado. Tu lengua necesita ser purificada, necesita pasar por el fuego del Espíritu Santo, necesita ser lavada con la palabra de Dios. Isaías 6, versículos 5 al 7, cuenta la historia del profeta cuando vio la gloria de Dios. ¿Qué fue lo primero que reconoció? Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y entonces un serafín tomó un carbón encendido del altar y tocó su boca, purificándola. Tú necesitas ese fuego hoy. Necesitas que Dios tome un carbón encendido y queme toda palabra de muerte que has pronunciado. Necesitas declarar vida, declarar bendición, declarar abundancia, porque cuando tu lengua es purificada, cuando aprendes a hablar la palabra de Dios en lugar de tus emociones, en lugar de tus miedos, en lugar de tus frustraciones, todo cambia. Piensa en esto. Cada palabra que sale de tu boca es una semilla que estás sembrando.
Si siembras queja, cosecharás más razones para quejarte. Si siembras duda, cosecharás incredulidad. Pero si siembras fe, si declaras las promesas de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu economía, vas a cosechar milagros. El vinagre en la lengua representa esa purificación necesaria. Representa el reconocimiento de que hemos hablado mal, hemos maldecido cuando debimos bendecir, hemos destruido cuando debimos edificar. Jesús dijo en Juan 6, 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Quieres abundancia? Empieza a hablar abundancia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quieres salud? Declara salud. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quieres victoria? Proclama victoria. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero atención, no es un truco, no es magia, no es manipulación. Es alinear tu boca con la voluntad de Dios. Es creer lo que Dios dice más que lo que tus ojos ven. Es tener fe aunque todo se vea oscuro. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero también podríamos decir, la fe crece cuando tú mismo hablas la palabra de Dios. Hay demonios que están sentados en tu casa escuchando lo que tú dices. Cuando hablas pobreza, ellos se ríen y trabajan más duro para mantenerte pobre. Cuando hablas enfermedad, ellos intensifican el ataque. Pero cuando tú abres tu boca y declaras, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, cuando proclamas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esos demonios tiemblan, huyen, pierden toda autoridad sobre tu vida. Mira el ejemplo de Moisés. Cuando estaba frente al Mar Rojo, con el ejército de Faraón pisándole los talones, el pueblo empezó a quejarse, a murmurar, a declarar muerte. ¿No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Éxodo 14:11 estaban declarando su propia derrota. Pero ¿qué hizo Dios? Le dijo a Moisés en el versículo 15, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y Moisés levantó su vara, abrió su boca, y el mar se partió. Tu boca es como esa vara, es un instrumento de poder divino, pero solo funciona cuando está alineada con la voluntad de Dios, cuando habla su palabra, cuando declara sus promesas con fe absoluta. Segundo lugar oculto, tu mente. Aquí es donde se libra la batalla más feroz. Tu mente es el campo de guerra donde el enemigo pelea día y noche para derrotarte. 2 Corintios 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Captas lo que dice? Llevar cautivo todo pensamiento. No algunos, no los que te parecen importantes. Todo pensamiento debe ser sometido a Cristo, porque en tu mente se construyen fortalezas, fortalezas de miedo, de ansiedad, de depresión, de lujuria, de codicia, de resentimiento, de amargura. Estas fortalezas son como castillos donde el diablo se instala y desde ahí gobierna áreas de tu vida. Y tú no te das cuenta porque te has acostumbrado. Te has acostumbrado a pensar negativamente. Te has acostumbrado a imaginar lo peor. Te has acostumbrado a revivir los traumas del pasado una y otra vez. Te has acostumbrado a preocuparte por el futuro que ni siquiera ha llegado. Filipenses 4:8 nos da la clave. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza.
en esto pensad. Esto no es un consejo bonito para sentirte bien, es una orden de guerra espiritual, es una estrategia del reino, porque lo que tú piensas determina lo que tú crees, lo que tú crees determina lo que tú hablas, lo que tú hablas determina lo que tú haces, y lo que tú haces determina tu destino. Todo comienza en la mente. El enemigo lo sabe. Por eso te bombardea con pensamientos de fracaso. No vas a lograrlo. Eres un inútil. Dios te ha olvidado. Nunca cambiarás. Tu familia está perdida. Ese matrimonio no tiene remedio. Esa enfermedad es terminal. Mentiras. Todas son mentiras del padre de mentira. Jesús dijo en Juan 8:44, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Purificar tu mente significa rechazar cada pensamiento que no provenga de Dios. Significa filtrar todo lo que entra por tus ojos, por tus oídos, por tus conversaciones. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Con quién te juntas? Todo eso está formando tu mente. Romanos 12:2 dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovación del entendimiento, esa es la clave. No puedes tener victoria con una mente carnal. Necesitas una mente espiritual. ¿Y cómo renuevas tu mente? Con la palabra de Dios. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando llenas tu mente con la palabra, cuando meditas día y noche en la ley del Señor, como dice Salmo 1, entonces empiezas a pensar como Dios piensa, a ver como Dios ve, a creer como Dios cree. Y aquí está el secreto de la abundancia. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si tú piensas escasez, vivirás en escasez. Si piensas derrota, vivirás derrotado. Pero si renuevas tu mente y empiezas a pensar como un hijo del rey, como heredero de las promesas, como vencedor en Cristo, entonces la abundancia de Dios comenzará a manifestarse. El vinagre aquí representa la amargura de mente que necesita ser limpiada. Representa los pensamientos tóxicos que han envenenado tu alma. Efesios 4:31 hasta 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdona, libera, suelta, deja de rumiar ofensas del pasado. Cada vez que revives el dolor, le das poder. Cada vez que planeas venganza, te envenenas a ti mismo. Hebreos 12:15 advierte, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura es una raíz, y las raíces crecen en lo oculto, debajo de la tierra donde no se ven, pero producen frutos amargos, destruyen relaciones, bloquean bendiciones, enferman el cuerpo, secan el espíritu. Tienes que arrancar esa raíz, tienes que perdonar aunque duela, aunque no lo merezcan, aunque tengas razón para estar enojado, porque cuando perdonas, cuando limpias tu mente de amargura, cuando renuevas tu entendimiento con la palabra, algo sobrenatural sucede. Las puertas del cielo se abren, la provisión fluye, la paz llega, el gozo se restaura y el enemigo pierde toda autoridad sobre esa área de tu vida.
Piensa en José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo traicionaron, lo separaron de su padre, lo metieron en un pozo para dejarlo morir. ¿Tenía razones para estar amargado? Por supuesto. ¿Tenía derecho a guardar resentimiento? Desde la perspectiva humana, sí. Pero cuando años después se encontró con ellos, cuando tuvo todo el poder para vengarse, ¿qué dijo? Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José había renovado su mente. No veía la traición, veía el plan de Dios. No guardaba rencor, guardaba gratitud. Y por eso llegó a ser el segundo en autoridad en todo Egipto. Su mente limpia atrajo la bendición de Dios. Tercer lugar oculto, tu hogar. Este es el lugar que más descuidamos. Creemos que porque vamos a la iglesia, porque oramos, porque leemos la Biblia, todo está bien. Pero ¿qué pasa en tu casa? ¿Qué atmósfera espiritual hay en tu hogar? ¿Qué entra por tu puerta? ¿Qué se habla entre tus paredes? Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué tomó una decisión, no solo por él, sino por toda su casa. Tu hogar es un altar. O es un altar para Dios o es un altar para el enemigo. No hay punto medio. Deuteronomio 6, versículos 6 al 9 nos da instrucciones claras. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Ves la importancia? La palabra de Dios debe estar en tu casa, no como decoración, sino como realidad viva. Debe hablarse, practicarse, vivirse, porque cuando tu hogar está consagrado a Dios, cuando se ora en tu casa, cuando se lee la Biblia, cuando se alaba, cuando se vive en santidad, ese hogar se convierte en fortaleza contra el enemigo. Pero muchos tienen sus casas llenas de objetos malditos, cosas que trajeron de brujerías, de santeros, de lugares donde se practica ocultismo, imágenes, estatuas, amuletos, libros, música que glorifica al diablo, y se preguntan por qué no hay paz, por qué hay peleas constantes, por qué el dinero se va como agua, por qué las enfermedades no cesan, por qué los hijos se rebelan. Hechos 19, versículos 18 y 19, cuenta lo que pasó en Éfeso. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Ellos quemaron libros que valían fortunas, porque entendieron que ninguna cantidad de dinero vale más que la libertad espiritual. ¿Qué hay en tu casa que está trayendo maldición? ¿Qué hay escondido en ese closet, debajo de esa cama, en ese cajón que nunca abres? El Espíritu Santo te lo está mostrando ahora mismo. No lo ignores. Deuteronomio 7:26. No meterás pues cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ello. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Pero más allá de los objetos está la atmósfera espiritual, qué se ve en la televisión, qué música suena, cómo se tratan los miembros de la familia. ¿Hay gritos, violencia, palabras obscenas? ¿O hay respeto, amor, perdón? Colosenses 3, versículos 18 al 21,
Establece el orden divino para el hogar. Las esposas, los esposos, los hijos, los padres, todos tienen roles y responsabilidades. Cuando cada uno cumple su parte, cuando hay sometimiento mutuo en el temor de Cristo, como dice Efesios 5:21, el hogar prospera. Muchas veces la escasez en la casa no es por falta de dinero, sino por falta de orden espiritual. El hombre que no es cabeza espiritual de su hogar, que no ora por su familia, que no lee la Biblia con sus hijos, está fallando en su responsabilidad. La mujer que no respeta a su marido, que siembra discordia, que no crea un ambiente de paz, está destruyendo su propia casa. Proverbios 14, 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y los hijos que no honran a sus padres están bajo maldición. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el primer mandamiento con promesa. Honra trae larga vida, trae bendición, trae prosperidad. Cuando purificas tu hogar, cuando lo consagras, cuando echas fuera todo lo que no glorifica a Dios, cuando estableces el reino de Dios en tu casa, entonces la abundancia viene. No solo material, sino espiritual. Paz que sobrepasa todo entendimiento, gozo inefable, amor genuino, unidad familiar. Imagina tu hogar como un vaso. Si el vaso está sucio, lleno de residuos, ¿cómo puede Dios llenarlo de agua limpia? Primero hay que vaciarlo, limpiarlo, purificarlo. Después Dios puede llenarlo con su presencia, con su bendición, con su provisión. El vinagre, en este sentido, representa la limpieza profunda que necesita tu hogar, no superficial, profunda, espiritual. Salmo 101, versículos 2 y 3. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. David entendió que la santidad empieza en casa. ¿Quieres que Dios visite tu hogar? Límpialo. ¿Quieres que sus ángeles acampen alrededor? Conságralo. ¿Quieres que la bendición permanezca? Manténlo en orden divino. Proverbios 3, versículos 33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. No es superstición, es verdad bíblica. Cuando tú tomas autoridad espiritual sobre tu hogar, cuando declaras que esa casa es del Señor, cuando oras en cada habitación, cuando unges las puertas con aceite si es necesario, cuando lees la palabra en voz alta, estás estableciendo un cerco de protección. Estás cerrando puertas al enemigo y abriendo ventanas al cielo. Malaquías 3, 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mira lo que dice, haya alimento en mi casa. Dios se preocupa por tu casa. Él quiere bendecirnos, pero necesita que nosotros hagamos nuestra parte. Porque la fe sin obras es muerta. No puedes esperar que Dios bendiga tu casa si tú la tienes llena de inmundicia, si permites que el pecado reine, si no oras, si no adoras, si no vives en santidad. Santiago 2, 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, júntalo todo. Cuando purificas estos tres lugares ocultos, tu lengua, tu mente, tu hogar, algo tremendo sucede en el mundo espiritual. Es como si quitaras los obstáculos que impedían que la bendición fluyera. Es como si cerraras las grietas por donde se escapaba la provisión.
Es como si sellaras las puertas por donde entraba el enemigo. La abundancia de Dios siempre ha estado disponible para ti. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El problema nunca ha sido que Dios no quiera bendecirte. El problema es que había bloqueos, había estorbos, había puertas abiertas al enemigo. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida en abundancia. Ese es el propósito de Dios para ti. Pero el ladrón también tiene un propósito: hurtar, matar, destruir. ¿Y sabes cómo roba? A través de tu boca cuando maldices, a través de tu mente cuando aceptas pensamientos de derrota, a través de tu hogar cuando permites la entrada de lo inmundo. Pero cuando tú cierras esas puertas, cuando purificas esos lugares, el ladrón no tiene acceso, tiene que devolver lo robado. Joel 2, versículos 25 y 26. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Dios promete restituir, devolver, reparar, restaurar, pero tienes que hacer tu parte, tienes que levantarte en autoridad espiritual, tienes que tomar el control de tu lengua y empezar a declarar vida. Tienes que renovar tu mente con la palabra y rechazar todo pensamiento contrario a Dios. Tienes que consagrar tu hogar y echar fuera todo lo que no glorifique al Señor. No es fácil. Requiere disciplina, requiere sacrificio, requiere morir a ti mismo, pero vale la pena. Oh, vale tanto la pena. Porque cuando tú vives en obediencia, cuando tú andas en santidad, cuando tú te mantienes en la presencia de Dios, las bendiciones te persiguen. Deuteronomio 28, versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. No dice que tú tienes que perseguir las bendiciones. Dice que ellas te alcanzarán, te perseguirán, te encontrarán donde quiera que estés. Pero el mismo capítulo, en el versículo 15, advierte: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. La decisión es tuya, bendición o maldición, vida o muerte, abundancia o escasez. Esto no es prosperidad falsa. No es un evangelio light que promete riqueza sin santidad. Es el verdadero evangelio del reino que dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Mateo 6:33. Primero el reino, primero la justicia, primero la santidad, y después, como consecuencia, como resultado de tu obediencia, vendrá la provisión, porque Dios cuida de los suyos. Él alimentó a Israel en el desierto con maná del cielo. Él multiplicó el aceite de la viuda. Él proveyó agua de la roca. Él suplió monedas en la boca de un pez para pagar impuestos. Él es Jehová Jireh, el Dios que provee. Pero necesita encontrar vasos limpios. Necesita encontrar corazones dispuestos. Necesita encontrar vidas consagradas. 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y quiero que entiendas algo crucial. Esta no es una fórmula mágica. No es que purifiques tu lengua, tu mente y tu hogar
y automáticamente el dinero caiga del cielo. No. Lo que sucede es que cuando tú te alineas con los principios de Dios, cuando caminas en obediencia, cuando vives en santidad, entras en una dimensión espiritual diferente. Entras en el fluir de la bendición divina. Es como un río. El río siempre está fluyendo. Pero si tú construyes represas, si acumulas basura, si bloqueas el cauce, el agua no puede llegar a ti. Cuando quitas los obstáculos, el río fluye naturalmente. Así es la bendición de Dios. Siempre está fluyendo desde el trono de la gracia. Pero nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestras palabras negativas, nuestros pensamientos tóxicos, nuestros hogares impuros, son represas que bloquean el fluir. Ezequiel 47 describe una visión del río que sale del templo, versículos 8 y 9. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Todo lo que toca este río, vive. Todo lo que entra en estas aguas, recibe sanidad, porque es el río que viene de la presencia de Dios. Y tú tienes acceso a ese río, pero tienes que quitar lo que está bloqueando el flujo en tu vida. Escúchame bien, el enemigo no quiere que tú sepas esto. Él prefiere que sigas creyendo que la escasez es tu destino, que la pobreza es una maldición generacional que nunca romperás, que estás condenado a vivir derrotado, pero eso es mentira. Gálatas 3, 13, 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La maldición fue rota en la cruz. Toda maldición generacional fue destruida cuando Jesús murió por ti. Ahora eres heredero de la bendición de Abraham. ¿Y cuál era esa bendición? Génesis 24. 1. Y Abraham era viejo y bien avanzado en edad, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, no en algunas cosas, en todo. Esa es tu herencia, bendición en todo, pero tienes que apropiarte de ella, tienes que reclamarla, tienes que vivir como heredero, no como huérfano. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. ¿Entiendes la magnitud de esto? Todo lo que Cristo heredó, tú lo heredas. Su victoria es tu victoria. Su provisión es tu provisión. Su autoridad es tu autoridad. Pero tienes que vivir como tal. Tienes que pensar como heredero. Tienes que hablar como heredero. Tienes que actuar como heredero. Y eso comienza purificando estos tres lugares ocultos. Porque un príncipe no habla como mendigo. Un hijo del rey no piensa como esclavo. La casa de la realeza no está llena de basura. Hay dignidad, hay honor, hay excelencia. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido, real sacerdocio. Esa es tu identidad, no lo que tus circunstancias dicen, no lo que tu cuenta de banco refleja, no lo que tu pasado determina, lo que la palabra de Dios declara sobre ti. Y cuando tú vives desde esa identidad, cuando hablas desde esa revelación, cuando piensas conforme a esa verdad, cuando tu hogar refleja esa realidad,
el mundo espiritual se alinea, los ángeles se activan, los demonios huyen, las puertas se abren, los cielos responden, porque tú no eres cualquiera, eres hijo del Altísimo, eres templo del Espíritu Santo, eres la niña de los ojos de Dios. Zacarías 2, 8, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Nadie puede tocarte sin tocar a Dios primero. Nadie puede maldecirte porque eres bendito. Números 23, 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Pero tienes que pararte en esta verdad. Tienes que creer esto con todo tu corazón. Y cuando lo creas, lo hablarás. Y cuando lo hables, lo vivirás. Y cuando lo vivas, lo verás manifestado. Por eso estos tres lugares son tan importantes. Tu lengua declara tu identidad. Tu mente sostiene tu identidad. Tu hogar refleja tu identidad. Y cuando los tres están alineados con la verdad de quién eres en Cristo, no hay fuerza del infierno que pueda detenerte. Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vencieron por la sangre del Cordero, eso es lo que Cristo hizo. Y por la palabra de su testimonio, eso es lo que tú hablas. La victoria ya está ganada, pero tú tienes que declararla. Hermano, hermana, hoy es tu día. Hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día de tu transformación. No dejes pasar este momento. El Espíritu Santo te está hablando, te está mostrando áreas de tu vida que necesitan ser limpiadas. Te está revelando pecados ocultos, ataduras escondidas, puertas abiertas que ni siquiera sabías que existían. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ignorar esta voz? ¿Vas a seguir igual, conformándote con la mediocridad espiritual, con la derrota, con la escasez? ¿O vas a levantarte hoy mismo y tomar autoridad sobre tu vida? Cierra tus ojos por un momento. Quiero que en este instante, donde quiera que estés, hagas algo poderoso. Vas a examinar tu corazón delante de Dios. Vas a pedirle al Espíritu Santo que te muestre qué hay en tu lengua que necesita ser purificado. ¿Qué palabras has pronunciado que trajeron maldición? ¿Qué declaraciones de muerte has hecho sobre tu vida, tu familia, tu futuro? Y ahora arrepiéntete. Con lágrimas genuinas, con dolor de corazón, pide perdón. No es un juego, no es una oración bonita, es un encuentro real con el Dios vivo. Dile, Señor, he pecado con mi boca, he maldecido cuando debí bendecir, he hablado duda cuando debí hablar fe. Perdóname, límpiame, purifica mis labios. Ahora, pídele que examine tu mente, que te muestre qué pensamientos te han mantenido atado, qué fortalezas se han construido en tu interior, qué amargura, qué resentimiento, qué temor has guardado en secreto, y cuando Él te lo muestre, renuncia. Declara en voz alta, renuncio a todo pensamiento que no proviene de Dios. Derribo toda fortaleza del enemigo. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y finalmente, tu hogar. Ahora mismo, donde estés, declara sobre tu casa. Esta casa es del Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Todo objeto maldito será sacado. Toda atmósfera de pecado será limpiada. Esta casa es un altar de adoración, un lugar de oración, una morada de la presencia de Dios. Y si el Espíritu Santo te está mostrando cosas específicas que necesitas quitar, objetos, libros, música, no lo pospongas. Hoy mismo, apenas termines de escuchar esto, ve y quítalos. Quémalos si es necesario. Destrúyelos. No los regales, no los guardes, destrúyelos, porque son anatema.
Ahora vas a hacer una declaración de fe. Vas a abrir tu boca y vas a declarar abundancia. Repite conmigo, con fe, con autoridad. Soy hijo del Dios Altísimo. Soy heredero de las promesas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Jehová abre sobre mí las ventanas de los cielos. Su bendición me persigue, su favor me alcanza. Camino en abundancia, vivo en victoria. Mi lengua declara vida. Mi mente está renovada. Mi hogar está consagrado. El enemigo no tiene autoridad sobre mi vida. Toda maldición es rota. Todo yugo es destruido. Soy libre, soy bendecido. Soy próspero. En el nombre de Jesús, ahora quédate en silencio. Unos momentos de silencio profundo, porque es en el silencio donde Dios habla más fuerte, es en lo secreto donde Él revela misterios, es en la quietud donde el Espíritu Santo hace su obra más profunda. No corras, no te apresures, dale tiempo a Dios. Él está obrando en ti ahora mismo. Está limpiando, está sanando, está restaurando, está abriendo puertas, está cerrando otras, está preparándote para lo que viene. Porque esto es solo el principio. Cuando tú purificas estos 3 lugares ocultos, cuando cierras puertas al enemigo y abres ventanas al cielo, tu vida nunca volverá a ser la misma. Verás milagros que ni siquiera imaginabas. Verás provisión en medio del desierto. Verás puertas abiertas donde solo había muros. Verás al enemigo derrotado a tus pies. Recuerda, tu boca tiene poder. Tu mente es un campo de batalla. Tu hogar es un altar. Cuida estos 3 lugares como si tu vida dependiera de ello, porque literalmente así es. Tu destino, tu bendición, tu abundancia, todo está conectado a cómo manejas tu lengua, tu mente y tu hogar. Y no te rindas. Habrá días difíciles, habrá ataques del enemigo, pero tú ya no eres el mismo. Tú ya conoces la verdad. Y Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eres libre, eres vencedor, eres más que conquistador. Levántate cada día con esta convicción. Declara victoria antes de que el sol salga. Agradece a Dios por su fidelidad. Lee su palabra. Ora sin cesar. Mantén tu casa en orden. Vigila tu boca. Guarda tu mente. Y verás la gloria de Dios manifestada en tu vida como nunca antes. Isaías 43, versículos 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. No sigas mirando atrás, no sigas viviendo en el pasado. Dios está abriendo caminos donde no los hay. Está haciendo fluir ríos en tu desierto. Y cuando veas la manifestación, cuando empieces a vivir en la abundancia, cuando experimentes la plenitud de Dios, no olvides de dónde te sacó, no olvides que fue Él quien te liberó. No olvides compartir con otros lo que Dios hizo por ti, porque tu testimonio tiene poder. Tu historia puede liberar a alguien más. Marcos 5 cuenta la historia del endemoniado Gadareno. Cuando Jesús lo liberó, el hombre quería irse con él. Pero ¿qué le dijo Jesús en el versículo 19? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Tu testimonio es tu arma, tu historia es tu ministerio. Así que cuando Dios te bendiga, cuando veas su abundancia manifestada, cuando experimentes su provisión sobrenatural, compártelo, no para presumir, sino para glorificar a Dios, no para jactarte, sino para que otros crean, no para enorgullecerte, sino para que muchos más sean libres. Y cada vez que testifiques, cada vez que compartas lo que Dios hizo,
estás haciendo que el enemigo retroceda aún más. Apocalipsis 12, 10 hasta 11. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La palabra de tu testimonio es un arma poderosa. Úsala. Comparte lo que Dios está haciendo. Declara sus maravillas. Proclama sus milagros. Y verás cómo otros también son liberados, cómo otros también reciben bendición, cómo el reino de Dios se expande. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que abra sobre ti las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde. Que tu lengua sea fuente de vida, que tu mente sea renovada cada día, que tu hogar sea un santuario de su presencia. Que camines en abundancia, que vivas en victoria, que seas testimonio vivo del poder transformador de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.